Sato Sotaro, quien con sus 82 años vino de Japón a inaugurar una exposición sobre sus fotografías en el Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa. Ahí tuvimos también una conferencia de él con una mesa redonda y bueno, por supuesto que aprovechando la estancia de él, pues lo invitamos al Colegio de México a que también nos diera pues una conversación sobre su experiencia como fotógrafo. Y el maestro Sato Sotaro ha dedicado toda su vida a un tema que fue el primero que lo atrapó, que fue el de los budas de piedra en Japón. Es decir, él mismo contó, y ahorita seguro lo dirá, sobre esto, este interés que fue el que de hecho lo empujó a la fotografía, pero no solo se quedó ahí, sino que fue rastreando otras experiencias de escultura en piedra en otras partes del mundo y en particular en India. La presentación que nos dará el día de hoy pues va a hablar de los budas de piedra en Japón y también de su trabajo en India. De hecho, sus publicaciones de fotografías son muchísimas. Aquí les tenemos varios ejemplares. En este caso se trata de 3 de sus primeros libros sobre budas de piedra en Japón. Y por allá ha traído también el libraco este grandísimo sobre fotografías de las cuevas de Ellora en India, que amablemente nos los ha donado a la biblioteca del colegio. Quiero en especial agradecer no solo al profesor Sato Sotaro, sino también al profesor Yahagi Ryuichi, que está por allá, de la Universidad Veracruzana, que fue el que de él vino la iniciativa de organizar esto, junto con el profesor Masaki-san, el profesor Masaki Motoi, quien fue durante muchos años curador del Museo de Meguro en Japón y quien fue el curador de la exposición en Jalapa. Aunque a él no le gustan las sombras, dice, pero vamos a ventanearlo aquí un poquito. Pues es importante también el trabajo que han hecho ellos dos para traer al profesor Sato Sotaro y presentar su obra aquí en México. Después de la conferencia del señor Sato vamos a tener entonces una mesa redonda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Sato Sotaro. Soy un fotógrafo bien añejo. この度ですね、コレジオメディシコでこういう大学で名誉ある大学で私のレクチャーを聞いていたことに対して非常に嬉しく思います。 Sí, en esta ocasión, pues es un honor, un placer poder pues hablar en este espacio que es el Colegio de México, una institución educativa muy prestigiosa. この企画は天割さんがやっていただきました。天割さんどうもありがとう。 Y sí, este proyecto pues sí fue gracias al doctor Amaury García y pues se lo agradezco muchísimo. じゃあちょっと座っていいですか。はい。 Habrá micrófonos porque no sé si se logre. Ok. ¿Sí se escucha? Ajá. Para la grabación. Ok. OK。 Ok. ¿Sí prefieren un micrófono? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Ok. はい。ですね。それアフター。消してください。消してください。これ。 Ahorita 消して。 suspenderlo. Sí, ahorita todavía nos va a explicar sobre las imágenes. Ahorita como retirar la imagen. Sí, ahorita. Sí. このようなですね、いい大学でこういうレクチャーすると私ありません。 Sí, o 初め sea, てです。 de que uno tenga la oportunidad, ocasión de exponer en un espacio tan prestigioso como aquí, realmente no es tan común. De hecho, es la primera vez que voy a exponer en un lugar tan prestigioso como aquí. 私はメキシコに初めて来ました。 Y es mi primera vez aquí en México. それはこういうような日本の石仏の展覧会をやることにおいて初めてメキシコに来ました。 Sí, a raíz de que se organizó una exposición de Budas de piedra aquí en México, pues el maestro tuvo la oportunidad de venir aquí a México. で日本からメキシコシティに来てすぐに原っぱへ行きました。 Y de 今度初め Japón, てですねメキシコの街を見ました。
y de Japón a México, y luego de México, de la Ciudad de México, luego a Jalapa, y tuvo la oportunidad de ver desde los aires cómo está esta ciudad. ハラッパではですね、神宮寺博物館でですね、オルメカの巨頭石、オメルカ文化を一生懸命見てきました。 Sí. En ese caso, en el Museo de Antropología de Jalapa, pues el maestro vio la cultura de los olmecas, las cabezas gigantescas olmecas. オルメカの一番大きなビッグの巨頭石がありますね。こう大きな世界があります。 Sí, en ese caso es famoso y bueno, creo que también ubican esas cabezas gigantescas de los olmecas. この大きな巨頭石は紀元前1200円頃だというふうに聞いています。 Sí, yo estoy enterado que esas piedras fueron elaboradas más o menos en el año 1000 antes de Cristo. ところが日本ではですね、同じ頃やっぱり紀元前1000年頃あるいはそれ以上にですね、ストーンサークルあるいは巨石文化の文化がありました。 Y como aquí estaba la cultura olmeca, en Japón también más o menos en el año 1200 por ahí antes de Cristo, también hay o existe una cultura, hubo una cultura también neolítica, también de círculos de piedra y o sea, construcciones de rocas. 日本はですね、日本は火山国ですね。火山がいっぱい咲きます。火山国です。 Sí, Japón es un país volcánico, o sea, está rodeado de muchos volcanes. ね、火山から来ると大きな石が火山の上にですね、ゴロゴロしてます。でかい石が。巨石が。はい。 Y sí, y como son pues un área volcanosa y todo lo demás, también así como hay un montón de rocas, rocas gigantes que se pueden ver en el paisaje. それから山があります。マンタがあります。山に崖が来ます。岩の崖ですね。 También hay montañas, también peñascos, hay barrancas de rocas. 巨石大きな石も岩を全体崖ですね、はい、崖を日本人は、自然崇拝ですね、はい、がありました。自然崇拝です。 Sí, sobre estas piedras, peñascos, aquí también hay una característica de Japón sobre el culto a todos los elementos de la naturaleza. 日本の自然崇拝はいろんなところに自然ですから全部自然崇拝されます。Sí. まず空がありますね。空に神様がいます。 Sí, en este caso, el culto hacia los fenómenos naturales en Japón prácticamente es de todo. Por ejemplo, también hay el culto al cielo. こういう大地にも神様がいます。 Y pues hay dioses en todas partes, también en lo que es en la tierra, en todo el territorio, también hay dioses. 水にも神様がいます。 También en el agua hay dioses. 川にも神様がいます。 En el río también hay dioses. そして大きな岩も崖にも神様がいます。 Y también en las rocas, en los peñascos hay también dioses. これは自然崇拝というものに対する一種の宗教ですね。 Sí, en ese caso es como una forma de religiosidad, una religión que alaba las formas de los fenómenos naturales. 仏教だとかキリスト教だとかイスラム教だというそういうような宗教じゃありません。あくまでも自然を敬うことの宗教です。 En ese caso es un poco diferente a las grandes religiones conocidas como el budismo, el cristianismo o en ese caso la religión musulmana, sino que aquí lo que es un culto hacia la naturaleza en sí misma. そういうような自然崇拝における宗教というのはすごく長い時代から続いております。今でも続いています。だから古い宗教は前にあるんじゃなくて今でも続いているってことです。 Y esta forma de religiosidad o este culto hacia la naturaleza tiene una larga trayectoria. O sea, es antigua, pero no es que se haya pues desaparecido, sino que todavía sigue hasta el día de hoy. そのような宗教の流れがずっと日本がずっとつながってきました。 Y esta そういう流れです。流れ。 Esta corriente, o sea, todavía vive en Japón. Existe esta corriente de la forma religiosa. でそれとは別に
大陸ですね、インドと中国を伝わって仏教の文化が日本に流れてきます。 Pero también, por otro lado, todo lo que viene del continente asiático, de India o de China, también llegaron influencias culturales al territorio japonés. 日本の古い宗教とインドから来た仏教の流れ、これが合流します。 Aquí, o sea, tenemos una conjunción entre lo que es esta forma de culto a la naturaleza endémica de Japón y toda esa influencia del budismo que llega desde el continente, o sea, de India, China, y esto tiene una conjunción con una forma sincrética en el territorio japonés. そのような宗教が日本の古い自然の宗教とインドから来た仏教の流れが合流してこのような石仏が生まれます。 Así, en esta unión, en esta conjunción de este culto endémico y el budismo que llega desde el continente de India, justamente esa conjunción crea lo que son estos budas de piedra. 日本では紀元後500年頃から石仏の制作が始まります。 La elaboración de estas figuras de piedra en Japón está datado más o menos desde el año 500 después de Cristo. それは、古い時代から現在の21世紀まで続いています。 Eso, desde esas épocas de la antigüedad hasta la actualidad, hay una larga trayectoria, una continuidad de estas piezas. そのような石仏の合流した流れがですね、今日は続いていて、同時にこれは発掘したもんじゃありません。 O sea, estas formas, esta conjunción no es algo que se esté pues excavando, como las ruinas que tenemos aquí en México, bueno, esto es lo agrego, sino que es algo que ya está en la vida cotidiana, está en el campo, no es algo que se esté escargando, ya está, sigue vivo allá en Japón. それがですね、古い時代は、天皇いわゆるキングとか、貴族ですね、そういうものが仏像を作ってきました。 Sí, en ese caso desde la antigüedad, las clases, en este caso aristócratas, desde el emperador, los reyes, los nobles, han pues mandado a hacer este tipo de piezas. その貴族から作ったものと違ってですね、庶民たちが民衆たちがどんどん作り出します。 Pero también no es únicamente lo que las clases élites, los aristócratas mandaron a hacer, sino que es la clase popular japonesa quienes por su cuenta fueron elaborando un montón de piezas. そういうのは日本の古い村がありますね。都会じゃなくていろんな村がいっぱいあります。 Sí, en ese caso no en la ciudad, sino que en los diversos pueblos, comunidades que están así alrededor de Japón. で村の人たちが、こういう宗教を作ります。村の宗教を作る。 Y aquí cada pueblo, cada comunidad va armando pues como un tipo de culto. それが日本全体に広がっていきます。 Y eso también se va expandiendo en todo Japón. その数は分かりません。 Y pues su cantidad pues es incontable, no se sabe. Pero 想像します。 pues aquí imaginando, 100万ぐらいあります。100万。 son como alrededor de 1 millón de piezas, más o menos. それは分かりません。私は数えません。 Pues bueno, no se sabe, porque bueno, tampoco el maestro los ha contado, pero hay un montón de piezas. あそこにこのぐらい、あそこにこのぐらい、ここにあるかい、合体すると100万か1000万か分かりません、それは。Sí, それもいっぱいあります。 Sí, de que aquí hay un montón, aquí también hay un montón. Si juntamos puede ser así como que una cantidad inmensa, puede que sea más de 1 millón o 10, 100, o sea, pero es un montón. それじゃあ画像を出してください。 Entonces pues ahorita nos va a mostrar algunas imágenes. 今の話をもう一度画像を見ながら説明したいと思います。 La explicación, bueno, lo que acaba de comentar el maestro, lo volverá así como que a explicar acompañado de las imágenes. これはですね、紀元前1000年か2000年か分かりません。もっと古い時代かもしれません。だいたい紀元前1000年頃かなぐらいのものです。 Sí, esta pieza que están viendo, más o menos se calcula que está hecho en el año 1000 o 2000 antes de Cristo. No hay así como que una fecha estimada, pero
El maestro dice que es más o menos el año 1000 antes de Cristo. これはストーンサークルですね。ストーンサークルがいっぱいあります。 Como ven, es un círculo de piedra. そのうちにやや美術的な世界がこれですね。 Y en este caso, bueno, hay un montón de círculos de piedra, pero aquí tenemos un sentido estético artístico. 大きさはこのぐらいですね。 El tamaño 小 es さいもの más o menos de este tamaño, es pequeño. ヨーロッパやイングランドのストーンサークルは大きいですね。で、日本は小さいです。 Sí, en こ ese ういうも caso, のが小さいです。 sí, los círculos de piedra, por ejemplo, en Europa, los que están en Inglaterra, pues son enormes, ¿no? Pero los que están en Japón son chiquitos. これは自然石で加工したもんじゃありません。自然の石です。 Y estas piedras son piedras naturales, no fueron talladas, nada más se fueron poniendo. この石を立てます。そして周りに並べますね。それで、これは日時計かなというふうに感じますね。 Sí, en ese caso, una piedra se le para como una columna y se les va ordenando muchas piedras alrededor. Aparentemente se ve como que será un reloj solar. しかしそれは確証がありません。わかりません。私は縄文で知りません。彼らはこう作ったかもしれない。わかりません。ただ形がなんとなく日時計のような感覚があります。だからこれを日時計形と言ってます。日時計ではありません。そういう形です。 Sí, aquí no hay así como que pruebas contundentes de que esto sea un reloj solar. Aquí esa gente que hizo esta pieza, las personas de Jomon, pues ya hace muchos años que ya desaparecieron. Y o sea, por la forma como reloj solar, se dice que es un tipo reloj solar, aunque no se sabe a ciencia cierta si realmente es un reloj solar o se trata de otra cosa. ですからこれが何のためにこういうものを作ったか分かりません。本当は分かりません。 Realmente no se sabe para qué hicieron esto, no se sabe la razón en sí. この中にところどころにですね人骨お墓かもしれない。つまりストーン、トゥームストーンかもしれない。 Y de repente aquí hay restos óseos, así que, y puede que sean así como que tumbas. ここには骨が出てきません。ここには。 Aquí en esta pieza que ven, aquí no se han encontrado restos óseos. 他のものには骨が出てきます。 En otras piezas sí se han encontrado huesos o restos óseos. そういうところで一つの宗教的なだろうというのがこれが私ではこれが一番最初の宗教の造形です。形です。 Y para el maestro Sato, este es como ese primer tipo de expresión, representación, pues figurativa de piedra. 次どうぞ。 Ah, el siguiente, por favor. これが仏教の仏ですね。仏教文化がここに来てこういう石の自然石にこれがつながっていく立てた石の姿です。立石って言うんですけど。 Aquí tenemos ya influencias budistas, como se ve lo que está tallado, pero aquí tenemos también otra vez una piedra natural, parada, y a esa piedra se le va tallando pues este tipo de figuras, a los cuales se le llaman jiseki. 大きさはこのぐらいですね。 Tiene este ぐ tamaño. るっと回ってます。で、片側こちら側に2つセットになる。 Y en ese caso tiene dos caras y están así en paquete. 次。 La siguiente, por favor. これは、岩ですね。大きな石です。高温の大きな。 Es una roca gigantesca, o tiene un tamaño así de grande. これはですね、不動明王という不動明王という。 Aquí el nombre es el Fudomyo. 不動明王。これはですね、おかない顔してますね。 Tiene una cara bastante temible, おかない。 que intimida. で、このおっかない顔は何かというとですね、人間の心、悪い心がありますね、人間には。 Sí, en este caso, ¿qué expresa esta cara temible? Pues en la gente tenemos así un corazón y también tenemos una parte mala dentro del corazón. 悪い心をですね、この不動明王がですね、怒る。ダメだ。言ってます。 Y este Fudomyo regaña, o sea, hacia ese corazón, ese lado, pues malo que está dentro del corazón. それを剣で切ります。 Y corta ese Kokoro malo, ochi. corta el corazón, esa parte mala, con su espada. 首を切るんじゃない。 No va a 心を切る。 cortar la cabeza, va a cortar el corazón. あそこに綱が見えます。 Y ahí, no sé si vean ahí,
pues lo que es esa soga. 綱が見えますね、綱。 Sí se ve ahí que lo tiene en la otra mano, que no tiene la あの espada. 綱で心を縛ります。 Con 悪い esta 心 soga 悪い心 amarra el corazón malo. ですからこういう不動明王に人間は祈ります。祈ってこういう心をいい心にするための不動明王です。 Aquí, estos fudomios, la gente reza. Le reza para quitar esta parte mala, maligna del corazón. Y finalmente tener un corazón más correcto o bueno. これは非常に大きなものですね。ざっと不動明王の中尊ですね。この大きさが3メートルあります。 Esta pieza más o menos de la altura tiene como unos 3 metros. ですからこれは前に話した崖ですね。 Sí, en este 岩の caso, 崖。そういうものの信仰とこの仏教文化の不動明王が合わさってこのができます。 en este caso es una fusión de ahí del peñasco, o sea, de esos fenómenos naturales, y del budismo. Fusionados crean esta pieza. 次どうぞ。次行ってください。はい。これはですね、大きなロックに掘っていろんなものを掘っていきます。 Aquí en una piedra grande, o sea, se va tallando aquí las figuras. で、この像はですね、一番中心の像ですね。 Esta figura que vemos es la figura principal. で、周りのものがこれの他の坊主が並んでいって世に一つあって、40ぐらい色違う40体。 Y aquí, o sea, pues está el Buda principal y todas las figuras que se van haciendo alrededor. Son como alrededor de 40 piezas. もう前見せてください。 Ah, el anterior. これは大きいですけど実際はこのぐらいかな。このぐらいの大きさです。 En sí, o sea, todo el conjunto sería gran, inmenso, pero la pieza en sí tiene este tamaño. オレメカの巨像石は3メートルありますね。 Sí, これはやや小さいです。 Sí, o sea, en este caso las cabezas olmecas llegan a medir hasta 3 metros, ¿no? O sea, son algo gigantesco. Y en comparación de eso, esta pieza es un poco más chiquitita. でこれはですね、岩が柔らかい石ですね。軟石って言います。 Sí, 崖が違う。 en ese caso se hace, pues se talla con un tipo de piedra suave. これはですね、木彫ですね。木の仏様ありますね。はいそれのことで彫ったものです。あ木の仏をで岩に彫った。 Ivanijota. Ok, en ese caso esta pieza está basado en un Buda tallado en madera. Esa pieza tallada en madera fue llevado a la piedra. これは高根でなくて白の実という木の使うのみですね。 Y, o sea, se fue tallando no con herramientas para tallar piedra, sino con herramientas gubias y todo lo demás para tallar madera. Con eso se fue elaborando esta pieza. それでこの像は彩色します。色を塗ってあります。 Y esta, bueno, está en blanco y negro, pero en sí tiene color. これは漆、わかります。漆で塗ってある。 Y en ese caso tiene como un tipo de barniz urushi. そして眉を描きますね。 Y tiene así como que también las cejas pintadas. これはだから描いたものですね。眉。 Ahí, o sea, las cejas que ven son cejas pintadas. 次です。次。はい。これはですね、ロックです。岩。ね、岩に折ったものです。大きいものです。 Esto está tallado en una gran roca. 高さが7メートルあります。 Tiene más o menos una altura de 7 metros. この像はですね、顔を彫ってます。顔だけはちゃんと彫ってます。 Aquí si ven, o sea, sí está tallado, elaborado la cara. 胴体は彫ってません。あんまりほとんどないです。 Pero, o sea, si ven, no tiene cuerpo. El cuerpo no ha sido tallado. なぜ顔だけ彫って胴体を彫らないか謎です。 Sí, es un misterio. ¿Por qué nada más es la cara y no tiene el cuerpo? 私は考えました。 Bueno, según 胴 bueno, 体彫らない。 lo que piensa el maestro Sato es que, bueno, hay una intención de que no se esculpa el torso. 顔だけ出す。 Porque es así como que nada más sacar la cabeza. ということはこの大きな崖から岩からこの像が出てくる。
está expresando como que esta figura está emergiendo. 湧き出てくる。 O sea, que está así surgiendo, como si estuviera saliendo del agua, o sea, está emergiendo de la roca el Buda. それは私の考え方です。 Sí, es la teoría que tiene el maestro. 次いきます。これはですね、石ですけども、ストーンですけども、これは絵画的表現です。 Esto, bueno, es piedra, pero bueno, este relieve tiene más elementos como si fuera una pintura. 非常に優れたのみですね。優れた彫刻です、これは。 Aquí pues vemos como una escultura con una técnica bastante fina, con herramientas también bastante elaboradas y muy finas. これはお堂の中に入ってるから傷んでません。 Como esto está dentro de un templo, o sea, tiene así como que su casita la construcción, finalmente por eso se ha mantenido y no está erosionado. ざっとですね、約1000年ぐらい経ってます。 Más o menos ya esta pieza tiene como 1000 años de antigüedad. 次。はい。これはですね、地獄。 Sí, este es, bueno, sí ubican el Jigoku, que es como el infierno japonés. の裁判官です。 Y él es el juez del infierno japonés. ね、日本人の多くは地獄に従らない。いや、地獄はね。 Y pues en este caso ningún japonés, bueno, yo creo que nadie quiere ir al infierno, ¿no? Pero pues ningún japonés quiere ir, pues, ir al infierno. だから地獄に行きたくないからこういう像にお祈りします。 Si como uno no quiere terminar en el infierno después de muerto, la gente reza a esta figura. 村の人々がいっぱい。これは村で作ったもんです。 Esto fue elaborado en un pueblo, en una comunidad. でこれ Y toda la gente ahí de la comunidad se está rezando a la figura. 次。これはですね、道の神様です。 Este es un dios del camino. でこれまで私が撮ったのは1960年頃に撮りました。 Esta fotografía el maestro lo tomó más o menos en 1960, en los años 60 más o menos. こういうものがですね、およそ300年ぐらいここに立ってます。 Estas piezas ya llevan como 300 años ya parados aquí al lado del camino. こういうようにですね、ここに道がありますね。 Notan que está aquí un camino. これは今舗装されてます。 Ahorita ya esto está pavimentado で、車がいっぱい通ります。 y pasan muchos autos. 向こうに小学生が3人いますね。 Ven que en el fondo hay 3 niños de primaria. ですから私が撮ったら1900だから今から1960年に撮りましたから。 Sí, como esa fotografía lo tomé en los años 60, で小学生が歩いて大丈夫ですね。 aquí Pero no hay pues sí. nada. En esta época, en Para ese nada. entonces, pues los niños podían caminar sin ningún problema. No había autos. 遊びながら家に帰ってきます小学生 Y están ahí los niños jugando, regresando a su casa. でずーっと向こうに小さく山が見えますね。ちょっと Y か notan か así れま como す que en el fondo ahí que hay una montaña. あれは雪があり向こうにかつて雪が見えます。 Y ahí tiene un poco de nieve. そのようにですね、こういうものがほぼ典型的な世界です。これが日本の。 Este es como un mundo, una imagen de un mundo típico japonés. これが日本中にあるわけです。 Este tipo de paisajes están dispersos en todo Japón. で私はこれを、1960年10年間続けて撮りましたこういうもの。 Y el maestro, desde 1960, durante 10 años, estuvo fotografiando todo ese tipo de figuras e imágenes. そしてこういうものをこの3つのねボリューム3で発表しました。 Y esto pues está contenido en estos 3 volúmenes que el maestro expuso en alguna ocasión. そういうようにですね、それでその後ですね、私は10年間日本を回って撮りましたけども、そのうちにインドに行きました。 Y después de pasear durante 10 años por todo Japón, luego el maestro fue a India. 普通日本人は考えるのには、日本があって中国があってインド行きますね。で仏教の伝来を追います。伝来を源流を考え方が 99.99% 日本人がやります。
En este caso, de este viaje a India, el sentido común de los japoneses, o el pensamiento normal, en busca de la raíz del budismo, piensa, ¿no?, de Japón a China y de China a India. O sea, como que ir buscando el origen, la raíz del culto budista. El 99.99%, o sea, casi todos los japoneses tienen esa idea de cuando se piensa de estos budas de piedra, es buscar la raíz en este orden. 私も仏教のことは少しほんのちょっと理解してる仏教ほんの少し仏教を理解してる El maestro también tiene conocimiento y comprensión, poquitito, solo un poco, pero sí tiene cierta noción básica de la religión budista. しかしですね、ほんのちょっとやりますが仏教だけがインドにあるわけ仏教ごめんなさい、いきなりやめましょう日本では石の世界損を追ってきました Sí, aquí el sentido que buscaba el maestro es diferente a ese 99%. ¿Por qué? Porque el maestro buscaba más que nada esa cultura de piedra. インドにも石の文化があります Y aquí en India también hay esa cultura de piedra. ですから私は日本の石といきなりインドの石をつなげます Así lo que hizo el maestro es unir la cultura de piedra en Japón y la cultura de piedra en India. 1970年頃からインドに来てですねいろんな仕事をしましたで次の写真見てください En este caso, desde 1970, el maestro llegó y realizó diversos trabajos en la India. これはエローラケーブテンプルスエローラケーブという遺跡です Aquí estamos viendo los templos de cueva de Elora. これは紀元後ですね、7世紀 Si más o menos, pues el maestro dice que es un lugar que fue edificado más o menos en el siglo VII después de Cristo. この形は1階2階3階3つになってます Aquí フロアが tenemos 3 pisos. しかしこれを考えるとですねこれは現在の鉄骨構造近代建築未来がありません現代建築ですね、現代建築以外に作れません Pero, bueno, los que saben también estarán de acuerdo que finalmente este tipo de construcciones, este tipo de arquitecturas, ahorita es muy común gracias a la implementación de vigas de metal y toda esta forma de, pues, la cimentación, esta técnica arquitectónica de construcción ya contemporánea o moderna, pero finalmente de que ese tipo de arquitectura se pueda hacer en piedra, realmente esto es inusual. つまりこういうものがですねインドの8世紀7世紀8世紀に突然できてしまう Sí. En ese caso, esto se estaba haciendo en el siglo VII y VIII en la India, pero de repente, pues como que desaparece. 伝統ではありません Esto no es algo tradicional, その後これはつながりません porque no tiene continuidad. Se cortó, desapareció. 次これが石窟の内部です Este es el interior del templo. これは天井がありますね Si notan, pues ahí hay un techo. 天井の上は岩です Arriba del techo es pura roca, es la montaña rocosa. これを一生懸命掘ります何年もか掘ります Y esto estuvieron excavando. 非常にいいプランが非常にしっかりしてますプラン Y ニン sí, グが tienen así como que pues un plan muy bueno. 非常に大きな石窟ですね、横と縦がよく40メートルあります Y en total son 40 metros este espacio de pura piedra. 次これはインドでもここしかありません Y esto también es un espacio único, en India nada más es aquí. ここで大きな山を上から掘っちゃいますどんどん掘っていってでテンプルを作りますでかいテンプルです En este caso, desde arriba la gente fue tallando una piedra rocosa y fue elaborando el templo. でこちらの高い塔と向こうまでつながっています一つの石でつながっています Esta torre y las construcciones que ven al fondo es una misma roca, es una misma pieza.
こういうようなところがあります。そしていいですか。これ私がですね、ちょっといやいや、こうか。これは、1970、ちょっといやいや、1977年に出版しました。Este libro, bueno, este catálogo fue publicado en 1977. で、今これの中身をちょっとお見せします Y ね。 ahorita les voy a mostrar un poquito su contenido. じゃあいいですか。すいませんね。注意。これついちゃったな。これかな。これか。これ。これがですね、本尊わかりました。 Lo que ven aquí, si logran ver, este es la figura principal del templo. で、これがあの中に入っています。あの塔の下に入っています。 Aquí dentro de esta torre está esta figura. で、これはですね、リンガですね。リンガヨニ。 Sí, en este caso son símbolos, en este caso genitales. O sea, el genital masculino y el femenino. これはシバ神、シバの神様のシンボルです。 Son los símbolos de Shiva. で、これがペニス、弾痕です。 Y aquí pues sí tenemos el pene 入院。 y la vagina. これが一体になって、リンガとヨニが一つになります。 Y así estos dos elementos, bueno, genitales femenino y masculino que representan cada principio femenino y masculino, se unen y hacen un conjunto. 男性原理と女性の原理が一体化します。 El principio masculino y el principio femenino se unen y se vuelven uno solo. こういうものが一体化して、これがシンボルとして寺院に祀られます。 Y este elemento configura como símbolo, está siendo alabado y está dentro del templo. あれやっちゃうね。シンボル。これ見せちゃう。こうやって見てるね。シンボルは全てを集中するからシンボルになるわけです。 Sí. El símbolo comprime todo lo que está alrededor, por eso se vuelve un símbolo. しかしシンボルからいろんな姿が生まれます。シバ神の能力、シバ神がどういう能力があるか、どういう仕事をするか、それがシバ神の現れです。 Pero esto que se comprimió se vuelve a expandir. En este caso se relaciona con las funciones o elementos que se relacionan con Shiva. ¿Qué tipo de funciones, actividades? Lo que hace se va expandiendo. シバ神は宇宙を破壊します。 Shiva como Dios Mucho destruye el universo. 破壊します。すごい力があります。 Tiene mucha fuerza, mucha potencia y destruye el universo. しかしその破壊は次に創造を伴います。創造して破壊する、創造して破壊する。 Pero esta destrucción conlleva a la creación. Así tenemos este ciclo de destrucción, creación, destrucción, creación. それがインドの思想です。いつも繰り返していく。創造して破壊し、宇宙を作っていく。宇宙を作ったらばまた宇宙をやめてしまう。また宇宙を作ります。繰り返しています。永遠と繰り返します。永遠と。 Esta secuencia básica de crear, destruir, crear, destruir, crear, destruir y así infinitamente es el principio de pensamiento
que se observa en la India. それがインド人の考え方です。 La forma de pensar que se ve entre las personas de la India. ちょっと中にそういうことでですね、日本のこととそれからインドのことを紹介させていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。 Sí, así, bueno, lo que expliqué es estos elementos de Japón y los elementos de India. Y bueno, en este caso ojalá les haya interesado y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Ahora invitamos al profesor Benjamín Preciado, al profesor Yahagi Michi y al profesor Amaury García. Y al profesor Amaury García, que nos unamos a la mesa. Vamos a tener una mesa de debate ahora. Sí, ya son las imágenes. どれだけですか。いやこれ差し上げることに差し上げなくていい。そうですね、まあ、いや後でいいですはい、はいありがとうございます。すみませんちょっとなんかはい、すみませんなんか Yo creo que no se necesitará, pero pues すみませんでした。あんまりうまくしゃべられて面白い申し訳ありません。話でした。ありがとうございます。勉強になりました。そうですか。いやいや。これはとりあえずやめましょう。後で言いますからやるときです。 Entonces, bueno, vamos a tener una mesa de debate donde la idea es pues, traer también algunas ideas derivadas de la presentación del profesor para comentar tanto por parte de los colegas que trabajamos de Japón, o que son japoneses, como los que trabajan en India, y así poder tener un diálogo para después abrir la sesión de preguntas. Entonces le doy la palabra finalmente a mi colega Benjamín Preciado. 質問とかいろいろと、今お話がありますね。まあ、今 Muchas gracias. はい、ありがとうございました。 En primer lugar, para felicitar al profesor Sutaro Sato y agradecerle 佐藤先生ありがとうござい su ました visita メ y キシコ su に来ていただいてありが explicación. とうございます。説明とかも本当にありがとうございまし Para た。 mí sí es muy interesante, 先 puesto 生 que のおっ yo しゃったことは estoy 非常に興味深いものです。 dedicado a estudiar las religiones de la India, entre ellas el budismo y la で、 producción このベンハミンさんは artística その宗 en 教と India. か Y イン en ドの ese ものとか sentido もそういうふうな研究をしてるんですね。 quisiera だから先生 añadir の写真とかは un poco 非 a 常に lo 興味 que había 深い mencionado el もので profesor す。 Sato, que efectivamente el budismo se presenta dentro de la India como una continuación de cultos muy antiguos, tal como los que estaban en Japón, los que él mismo ha presentado, cultos de la naturaleza. Y en India, los cultos normales de la población rural fueron incorporados al budismo. Es decir, el culto que tenían a los árboles, a las piedras, a los arroyos, a las montañas. Estos cultos que existían en la India fueron heredados por el budismo. El budismo en ningún momento trató de erradicar estos cultos. Por el contrario, dijo, son parte del espíritu del budismo, y en parte lo que estamos viendo es esta religión de la vida, como lo dijo el profesor, de la naturaleza. Todo en la vida está animado, por eso a estos cultos se les llamó animistas. Y el budismo en la India hereda esto, y lo vemos en su iconografía, los cultos al árbol, el árbol de la iluminación, a los espíritus que se representan algunas veces como animales, como las serpientes, nagas, y otras veces que se representan como humanos, o mitad humanos y mitad serpientes. En el caso de los espíritus o las manifestaciones de los espíritus de los árboles,
que son apsaras y yakshas, es decir, espíritus de apariencia femenina. En el caso de la propia imagen del Buda, se trata, en India aparece en un momento como una forma de remembranza, de recuerdo del maestro. Es decir, en un momento todavía tenemos una separación entre lo que es la imagen del Buda y lo que es una imagen que tiene su fuerza espiritual. Es decir, tenemos dos tipos de imágenes del Buda. La imagen que es hecha, la imagen que es hecha por el artista, y la imagen que es una producción de la naturaleza. No solo en el budismo se da esto, en el hinduismo se da lo mismo. Hay imágenes de Shiva hechas en la escultura y las representan en los templos, pero hay imágenes que salieron de la naturaleza. Este es el lingam de Shiva, es una manifestación natural. Y después viene una combinación en donde se puede hacer un trabajo humano sobre una representación natural, como son las piedras. Entonces, en India se hace lo que se llamó arte rupestre, representar en la piedra directamente, en la montaña, un santuario, un espacio en donde se puede sentir esa espiritualidad de la naturaleza. Estos santuarios existían también previamente. El budismo y las otras religiones recuperan lugares que ya son sagrados. Las montañas del Himalaya, cada una se le ha dado el nombre de un dios o de una imagen budista. Cada una de las montañas, de los picos, representa a un dios. Es el Kanchinyunga, el Annapurna, se les da los nombres de los dioses a cada una de estas montañas. Shiva vive en una montaña y el budismo recupera esta imagen del mítico monte Meru, que está en el centro del universo, que es una montaña. Y esta montaña, pues de ahí, todas las piedras, prácticamente cada piedra de esa montaña es una fuerza espiritual. Los devotos campesinos principalmente, y aquí coincido con lo que dice el profesor, esto no estamos hablando de cultos que vengan directamente de la jerarquía budista, del monasterio, de los monjes, de las grandes jerarquías budistas, quienes preferían tener sus templos originales, el templo bien hecho, bien fabricado, como debe ser. Esto viene más bien de las culturas campesinas. Es el campesino el que siente esa espiritualidad en la naturaleza y trata en algún momento no de dejar el árbol como está o la piedra como está, sino hacer alguna marca sobre esa piedra que la identifica como una manifestación espiritual. Y lo mismo hemos visto en India en los lugares que nos ha enseñado. Un factor más que quiero mencionar para seguir es que estos sitios también, y dentro del budismo es muy importante, fueron algunos de ellos, estas cuevas, originalmente refugios de ermitaños. Estos lugares algunas veces no es nada más el espíritu de la montaña o de la cueva o del bosque, sino que en ese bosque, en esa cueva vivieron unos santos, unos ermitaños algunos ermitaños que dicen que no han muerto, que viven miles de años, que todavía están sus espíritus allá. Y entonces estas cuevas en la India se convierten en sitios de peregrinación y en sitios de arte porque se van construyendo más cuevas. Entonces, estas dos corrientes, la corriente de los ermitaños, que son los hombres santos, los que se dedican a vivir en el bosque, y allá están, y la gente tiene que ir a buscarlos allá, pero también la otra, que es
los propios espíritus de la naturaleza que se manifiestan en formas naturales. Y hay una conjunción de los dos tipos de religiosidad que son tomadas en las religiones oficiales, por llamarles de alguna manera. Y el budismo se ha ido apropiando de estos símbolos en todos los países en los que ha estado. Pero en Japón obviamente encuentra un campo muy fértil, dado al animismo, al espíritu de la naturaleza que siempre ha sido adorado ahí. Por lo tanto, yo creo que la exposición del profesor es muy interesante para los que vemos la historia del budismo, cómo se ha ido el budismo adaptando en cada uno de estos países con las mismas técnicas. En algún momento vimos una imagen de un ser agresivo, ¿no? Japonés. El japonés. Sí, Achala. Bueno, es una deidad que manifiesta al mismo tiempo esta peligrosidad de la naturaleza. Estos espíritus de la naturaleza no siempre están dispuestos a colaborar con las personas, a veces son muy peligrosos. Y es el budismo el que ha logrado domesticarlos, poner a esas fuerzas de la violencia de la naturaleza al servicio del budismo. Y de esta manera tenemos estas imágenes furiosas, pero son parte de la misma doctrina budista. Yo aquí lo quisiera dejar para que los otros colegas añadan un poco. Muchas gracias. Amén. Gracias.